Quiero referirme hoy al compositor franco-estadounidense Edgar Varèse. Edgar Varèse, quien nació en Francia en 1863 y murió en los Estados Unidos, en New York, donde vivía, en el año 1965, es para mí otra prominente figura, otra importantísima figura de la creación musical de la primera mitad del siglo XX. Varèse, a mi modo de ver, es uno de esos compositores fundamentalmente innovadores y que no pueden ser incluidos, encerrados, encasillados dentro de un determinado ismo, ¿no es cierto?, caracterizado por cierto tipo de constantes, como lo han sido en la primera mitad del siglo XX el neoclasicismo, el atonalismo, el dodecafonismo, el microtonalismo, etc. O sea, Varèse, como otra serie de compositores también, y creo que en todas las épocas existieron, y quizás sigan existiendo, es uno de esos compositores que resulta una personalidad independiente, altamente innovadora pero independiente, que no lo podemos encasillar dentro de determinadas constantes que caracterizan a lo que llamamos un determinado ismo. Varèse es un compositor que compuso en realidad un número breve de obras, directamente no recuerdo exactamente el número, pero quizás sean 10 las obras de Varèse, pero todas obras altamente significativas, ¿no es cierto?, en cuanto a todo este espíritu y este gran impulso renovador, ¿no es cierto?, hacia las nuevas características de lo que era en ese momento el nuevo siglo. Inclusive Varèse, un compositor oriundo de Francia, ¿no es cierto?, él viaja tempranamente en época de la Primera Guerra Mundial a los Estados Unidos, se establece en New York, luego realiza durante su vida algunos viajes más a Francia, alterna, ¿no es cierto?, entre algunas estadas en Francia y su vida en New York, en los Estados Unidos, y cuando Varèse llega a los Estados Unidos, él se muestra muy deslumbrado, ¿no es cierto?, por todo ese nuevo mundo, en realidad, que él encuentra allí, ¿no es cierto?, que lo diferencia muy fundamentalmente de Europa, con toda aquella tradición cultural y musical particularmente. Varèse es un innovador en una serie de aspectos, en, digamos, lo que es la concepción de la forma en la música, en la cual yo lo asocio, aunque son dos compositores con una estética y un tipo de expresión totalmente diferente, lo asocio con Claude Debussy, que es otro gran innovador, ¿no es cierto?, otro gran compositor que resulta introductor de lo que luego es el pensamiento musical del siglo XX. Varèse, digamos, es un innovador en cuanto a la orquestación, es uno de los que es un compositor que escribe o la primera o una de las primeras piezas para un conjunto muy grande de percusión sola. Digo, quizás escribe porque junto a él en la primera época, ¿no es cierto?, tenemos a el compositor Roldán, cubano, que también escribe dos obras, sus rítmicas, rítmica 5 y rítmica 6 de Amadeo Roldán, que también son para percusión sola. No importa en realidad quién escribió la primera, si Varèse o Roldán, pero digamos acá que me estoy refiriendo a Varèse, en ese sentido es un innovador tremendo directamente. Hasta ese momento la percusión había sido un grupo instrumental, ¿no es cierto?, de un orden secundario dentro de la orquesta.
Varese ahí, digamos, logra una permutación de roles extraordinaria realmente. Además, en toda la concepción de la forma hay toda una diferencia donde él se aparta totalmente de lo que son los, los vestigios, vamos a decir así, de las formas tradicionales de la música europea que venían del clasicismo y del romanticismo y luego del neoclasicismo, ¿no es cierto? En la rítmica, en la construcción de las texturas. O sea, Varese, ¿no es cierto? Creo que es un compositor realmente, a algunos nos gustarán más, como a mí particularmente, a otros les atraerá menos, pero no hay ninguna duda que es un compositor de los que, digamos, ya pertenecen de una manera directa a un pensamiento asociado con el siglo XX y donde prácticamente desaparecen vestigios, ¿no es cierto?, de adherencia a las técnicas y estéticas del siglo XIX. Como ejemplo de obras de Varese, les voy a dejar su obra Hiperprisma, ¿no es cierto? Él utilizaba muchos títulos asociados a la física y a las matemáticas, como ionización para su obra para percusión sola, hiperprisma, octandre, integrales, etc. En este caso, Hiperprisma es una obra para un pequeño grupo, una pequeña microorquesta o un grupo de cámara, diríamos más bien, que incluye instrumentos de viento y un grupo muy grande de percusión. Así que dejo para ustedes Hiperprima para una toma, para que no la haya tenido de contacto con la obra de Edgar Varese, este gran creador de la primera musical de la primera mitad del siglo XX.